Ya, correcto. Entonces, vamos a retomar. Aquí vamos a volver al documento. ¿Y qué nos indica hallar, por ejemplo? ¿Cuántas localidades se encuentran? ¿Sí? ¿Dónde encontramos esto de detalle, por ejemplo? Vamos a trabajar con ustedes. ¿Dónde encontramos cuántas localidades es lo que hemos obtenido con las condicionantes que hemos realizado, ¿no? O que nos habían indicado? ¿Me comentan? Correcto. Ahí está más claro entonces lo que ya les había indicado. No nos enfoquemos en el campo fit y busquemos el final, sino en la parte de aquí abajo. Procedemos a llenar el documento, el Word, de esta manera y colocamos 23 localidades. ¿Sí? Vamos a trabajar de esa manera. ¿Cuántas localidades de categoría pueblo existen? Volvemos al ARMAP. ¿Dónde encontramos estas categorías? Como ya les había hecho mención, estas las encontramos aquí. ¿Qué tipo de categoría tiene? ¿Sí? Entonces, nos enfocamos. Es bastante sencillo si tenemos pocos atributos, ¿no? En apreciar cuántos serían en este caso de tipo pueblo, ¿no? Haciendo una selección de esta manera. Pero si tuviéramos la necesidad de buscar, ya ahí utilizaríamos la selección por atributos, ¿sí? Si es que hay la necesidad de seleccionar un gran número, ¿sí? Y no estar buscando de esta manera uno tras otro, pues porque puede quizá fallarnos un poco el pulso en esta parte y podemos seleccionar erradamente. Entonces, como categoría de pueblo, en el documento, vamos a agregarle número 2, ¿sí? 2 localidades de categoría pueblo, ¿sí? De esta manera. ¿Cuántas localidades son rural y urbana? Volvemos. Categoría rural y urbana. Nos vamos a enfocar en esta parte. Clasificación, ¿sí? Rural y urbana. ¿Cuántas me indican, por ejemplo? ¿Cuántas tenemos? Profe, una pregunta. La pregunta es que es a la vez rural y urbana o que son rurales y aparte urbanas. Sí, si vemos ahí hay dos premisas, ¿no? Primero, en general, rurales y urbanas, ¿no? Pero abajo tenemos urbana y rural, ¿sí? Ahora sí ya por separado. Me indican entonces cuántos tenemos. Rural y urbano, creo que lo tenemos claro. ¿Cuántos tenemos? 22 urbanos y un rural, en este caso, Karina. O al revés, 22 rurales y un urbano. ¿Sí? Acá tenemos la clasificación. 22 rurales y un urbano. ¿Sí? Vamos al documento para apreciar. En total serían 23, ¿sí? Es la misma cantidad de las localidades, ¿sí? Si sumamos rural y urbana. En el caso de urbana solamente tenemos 1. En el caso de rural tenemos 22. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí está claro? ¿Me escriben? Listo, correcto. Entonces, ahora, la siguiente incógnita, el número total de viviendas. El número total de viviendas. Nos enfocamos en el campo de viviendas. Este es el campo por el que nosotros habíamos hecho mención en la selección por atributos, ¿sí? Total de viviendas.
¿Y cómo procedemos en este caso si queremos saber el número total de viviendas? ¿Me comentan? ¿Qué proceso podemos realizar ahí? Sí, sí, es un trabajo un poco más tedioso, ¿no? El hacerlo a través de las tablas, ¿no? Pero como ya les mencionaba, el software es bastante sencillo, bastante práctico. Una herramienta bastante sencilla entonces para utilizar y ver el total de viviendas sería a través de las estadísticas. Nos enfocamos aquí, clic derecho, estadísticas, pero nos enfocamos en el campo, ojo, clic derecho, estadísticas, y acá tenemos el campo Zoom y nos hace mención 608. ¿Sí? Es otra manera de tener el resultado mucho más práctico. También podemos hacer otro detalle, ¿sí? U otro proceso. El clic derecho y hacer un sumariz, ¿sí? Por medio del sumariz es un poco más tedioso, ¿no? El seleccionar el campo, el que nos interesa, darle una ruta de salida, pero si nosotros lo queremos solamente así, el detalle nada más rápido, es abriendo la tabla de estadísticas, ¿sí? Entonces, este valor, que es 608, lo voy a copiar y lo voy a llevar a mi documento. Entonces, el número total de viviendas sería 608. Ahora me indican el número total de viviendas por distrito. En este caso, el número total de viviendas por distrito, ¿cómo realizaríamos? Nos enfocamos en el campo distrito, acá lo tenemos. Y el número total de viviendas, aquí. ¿Cómo realizamos este proceso? Clic derecho y acá sí vamos a realizar una suma. ¿Sí? O vamos a enfocarnos aquí, distrito, y le vamos a dar una suma. Enfocándonos en el campo de vivienda, ¿sí? Y le damos una suma para obtener una tabla en donde nos diga por distrito las viviendas, ¿sí? Le voy a dar una ruta de salida. Vamos a ver. Voy a ir hasta mi ruta de resultados y acá lo tengo. Y acá yo le voy a dar el nombre. Le voy a dar, por ejemplo, total de viviendas, distrito, dist. Le voy a dar así, total de viviendas por distrito. Ah, me dice .dbf. No olvidemos este detalle. Vamos a ver. Database. De esta manera. ¿Sí? La segunda opción. ¿Sí? Porque en la primera, si no, tendría que arrojarlo o exportarlo a una geodatabase. Database nada más. Save. Y ya tengo la ruta. Un zoom y OK. Quiero cargarlo en mi mapa. Sí. Le voy a dar que sí. Voy a cerrar esto. Y acá tengo el número total de viviendas. Voy a darle Open. Y acá ya está clasificado, ¿no? Por distritos, ¿no? Estos valores, si no les he agregado en el documento una tabla como de esta manera, pero ustedes lo pueden agregar, ¿sí? Bastante sencillo también. Les explico, por ejemplo, de esta manera. Al seleccionar todo, vamos a ver. Vamos a ver. Desde acá. Seleccionar todo. Y vamos a copiar lo seleccionado, ¿sí? Una vez que lo tengo de esta manera, yo puedo agregarlo aquí en el documento. Voy a mostrarle el documento. Y de esta manera puedo hacerle los enter necesarios. Y aquí puedo copiar mi tabla que he obtenido, ¿sí? De esta manera. Acá uno lo puede ordenar de repente mejor. Acá no le he dado con los detalles necesarios, ¿no? Pero es bastante sencillo. Acá, bueno, ya sería acomodarlo, ¿no? O otra manera también es
apagando algunos campos que no nos interesa, como de repente el campo OID y el conteo de distrito, ¿no? ¿Qué podría ser de esta manera, por ejemplo? O el conteo de distrito es lo que nos interesa, porque acá nos ha dado el total de viviendas, ¿no? Por distrito. Voy a ocultarlo de esta manera. Clic derecho, por ejemplo. Propiedades. Y en display, vamos a ver si me permite. Vamos a ver. Distrito. Y vamos a concatenar, por ejemplo. Concatenar con el campo de conteo del distrito. Voy a verificarlo. Y de esta manera. Acepto. Vamos a ver. No, no me ha permitido. Pero les voy a dar un proceso. De repente la tabla no me permite. O podemos hacer algo más sencillo también. En el display data, como va a salir a través de puntos, pero no tenemos coordenadas. No importa. Voy a darle otra opción de copiado, aparte de la selección, que es a través de abrir un documento Excel e importar la tabla. Sería mucho más sencillo en ese caso, ¿sí? Para evitar el copiado aquí de un poco desordenado, ¿no? Pero ahí tendríamos este resultado del total de viviendas. Ahora, el número total de pobladores. Vamos a Profe, ver. antes tenía una duda. Dígame. En las viviendas, ¿es el total de viviendas que cuentan con electrificación o son viviendas así común y corrientes? Vayamos a las condicionantes. Por ejemplo, las condicionantes es lo que nosotros tenemos que hacer antes para poder llevar esa electrificación a un grupo en sí. Por eso es que se hace esa selección. ¿Sí? Estas localidades que hemos obtenido son las que necesitan el detalle para realizar el proyecto de electrificación rural. ¿Sí? Acá nos enfoca al inicio llevar electricidad o energía a una zona rural. ¿Sí? Sí, Por eso. lo Sí, que dime, pasa es que dime. cuando mostró, por ejemplo, el total de viviendas por Ajá, distrito, ajá. había distritos donde no había viviendas, ¿no? Entonces eso me parece raro. A ver, consideremos un detalle de que en el campo o en rural no hay a veces viviendas, solamente es o se maneja como hectáreas, son parcelas, ¿sí? En muchos casos se presenta ese tipo de situación, ¿sí? Es una base Claro, que... Dime, dime, te escucho. pero lo que quiero entender es, o sea, yo entiendo que INEI, digamos, considera un espacio donde tú te asientas, donde tienes una olla que compartes, a eso le llama vivienda. Y eso sí hay, ¿no? O sea, por lo menos estacionalmente sí debe haber. Entonces, no sé, o sea, primera vez que veo que en el campo no hay viviendas, o sea, el conteo sale cero o sale uno. Sí, también hay que considerar un detalle que en el trabajo, bueno, en este caso en el INEGI, suele llenar campos a veces con valores que quizás no, o no ha podido llegar a la zona, ¿no? Sí se puede hacer una excepción. Bueno, para el ejercicio se estaba considerando en su totalidad en sí como proceso nada más, ¿no? Podemos obviarlo, ¿sí? No hay ningún problema en la selección y eliminarlo, no hay problema, ¿sí? Pero para el ejercicio era más que todo que entiendan el proceso, ¿sí? De cómo realizarlo. Lógicamente estos valores no se podrían considerar, ¿no? Ahora sí, un poco más claro, de repente, Diana.
¿Me comentas? Hola Diana, ¿me comentas? Sí, ok. Listo. Vamos a continuar entonces. Entonces ya teníamos estos detalles, estos valores. Está claro lo que comenta Diana, pero hay varios detalles a considerar en el caso cuando no llegan a hacer el trabajo a ciertos lugares, por diversos motivos en sí. Y ahí es donde hay ciertos valores, porque, por ejemplo, si volvemos al ARMAP, les comento un detalle, por ejemplo, en el caso de la altitud. Les comento aquí. Si nosotros hubiéramos estado en la necesidad de, voy a ampliarlo, en la necesidad de repente ir a otro distrito, otro departamento, miren este detalle. Acá hay un valor de menos 99, ¿sí? Es un error que muchas veces se encuentra, ¿sí? Entonces hay que considerar, es como acá, por ejemplo, una altitud 0, ¿no? Entonces, esto no se podría considerar. En el caso de Lima, bueno, estos detalles se han dado, ¿no? En el caso que si nos hubiera dado, por ejemplo, menos 99, no podríamos considerar esa altitud, ¿sí? Hay varios errores en lo que cuenta o podemos ver en el INEI sobre todo, ¿no? ¿Sí? Ya que no está del todo actualizado, ¿sí? Pero vamos a volver, que solamente quería que entiendan ese detalle del proceso, de cómo llegar a ese punto, pero siempre es bueno aclarar eh, las incógnitas de ustedes, sin ningún problema. El número total de pobladores ahora nos indica. Vamos a ver, nuevamente a la tabla de atributos. Vamos a ver, el número total de pobladores está aquí. Este es el campo, vamos a ver, pobladores, población, aquí está. Población, número total de población, ¿sí? ¿Cómo hacemos este procedimiento? Recordamos un poco cómo hallábamos la población total. El zoom, correcto. El zoom, pero la otra herramienta, mucho más sencillo, si evitamos el zoom, la estadística, correcto. Es mucho más práctico. Clic derecho, entonces, estadística, porque solamente queremos el valor, ¿sí? Entonces, copiamos este valor en zoom, 4084, porque hay que aclarar un poquito. Si nosotros colocamos zoom como detalle, también se hace referencia al sumariz, ¿sí? Así que hay que aclarar un poquito y ponemos más énfasis en lo que sería la estadística en sí, ¿sí? Un detalle. Entonces, acá voy a copiar en mi tabla el número total de pobladores. Ahora, realizar un cuadro que muestre un campo, provincias, número de vivienda y número de habitantes. ¿Sí? Entonces, las provincias que aquí tenemos, ¿sí? Vamos a hallar su número de habitantes y de viviendas. Vamos nuevamente al software. Ya, listo. Vamos al software. Y listo, estamos aquí. Y vamos a enfocarnos en número de habitantes y número de viviendas por provincias. En este caso, ahora sí, nos enfocamos. ¿Cómo realizamos este proceso? Ahora sí, el zoom lo consideramos como un sumariz, ¿sí? Y nos vamos a enfocar entonces en provincias. Sí, acá tenemos las provincias.
Canta, Guaral, Guarochirí, Guaura, Lima, Ollón, Yauyos. Sí, acá las que quizá ustedes aprecien, no los tenemos, los agregamos, ¿sí? En la parte de abajo, no hay problema. Sí, pero yo considero que he copiado o agregado todas las que se obtienen como resultado. ¿Sí? Ahora, el número de habitantes y número de viviendas por distrito, volvemos, y aquí. Un sumariz, entonces, provincia. Nos enfocamos, total de viviendas. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, provincia de frente. Sumariz. Ya, número total de población, zoom, y a la vez también un zoom para el total de viviendas. Población y viviendas. Zoom a ambos. Y ahora acá yo le voy a dar el nombre de salida como tabla. Y acá le puedo colocar de nombre provincias. Vamos a colocarle así, provincias, viviendas y población. ¿Sí? Provincias, vivienda y población. Voy a darle guardar y voy a darle OK. Quiero que cargue mi mapa, ¿sí? Y voy a cerrar y acá tengo este detalle en la tabla, ¿sí? Entonces acá tenemos el conteo, ¿sí? Como les comentaba, teníamos acá Canta, Guaral, Guarochirí, Guaura, Lima, Ollón, Yauyos. Acá nos arroja 7, ¿sí? Los que falten, como les comentaba, en el documento los podemos agregar, ningún problema. Vamos a ver. Tenemos Guarochirí, Canta, Yauyos, Guaral, Cañete, y vamos a agregar o a insertar los necesarios. Vamos a ver. Vamos a ver. Insertar celdas. Vamos a ver aquí. Insertamos debajo. ¿Sí? Vamos a dejarlo así nada más, ¿sí? Para evitar demorarnos un poco. Listo, tenemos Canta, Guaral, Guarochirí, Canta, Guaral, Guarochirí, Guaura, no lo tenemos. Guaura, Lima, Ollón. Y Yauyos, que ya está por aquí. ¿Sí? Sí, y de esta manera entonces nosotros podemos copiar el resultado, hacerle o bien una selección, como ya los había comentado, una selección y copiar. Vamos a ver, copiar lo seleccionado. Vamos a ver, seleccionar todo. Y aquí copiar lo seleccionado. Y podemos agregarlo directamente al documento. No sé si llegaron a apreciar. Este es el resultado y lo voy a llevar al documento. Sí, acá ya habiendo agregado o en la parte de abajo obviar este detalle y colocarlo de esta manera. Se está distorsionando, de repente tengo fallas en mi documento, pero ustedes ya copian u ordenan como corresponde. Pero el resultado ya lo tenemos en el software. ¿Sí? Con esto tendríamos entonces la penúltima incógnita, ¿sí? Y ahora nos pregunta, ¿qué distritos tienen unidad agropecuaria? Ahora vamos a ver, unidad agropecuaria. Nuevamente abrimos la tabla de atributos. Y vamos hasta aquí. Categorías, ¿sí? Non categoría. Y nos pregunta qué unidad o qué distrito
o qué distritos tienen unidad agropecuaria. ¿Sí? En este caso solamente tenemos uno y el distrito es Sayán. ¿Sí? Y esto lo vamos a copiar en el documento. Sayán en este caso. Y como último detalle, la localidad con mínimo valor de vivienda y máximo valor. Esta incógnita, a ver, me indican cómo obtenemos el mínimo y el máximo valor de vivienda. ¿En qué campo me voy a enfocar? En vivienda, sí, correcto. ¿Y cómo procedo? En este caso, Fabio. ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿No? Profe, ¿podría volver a repetir? Sino que se me fue la señal. Ah, ¿en qué te quedaste, Diana? En la pregunta, En la pregunta, ¿en cuál de todas? Hemos visto la pregunta de los distritos que tienen unidad agropecuaria. sí, que es uno. Es uno Sayán, creo solo. que es. Sí, Sayán Sí, nada más. Ya, y sí. ahora estamos buscando la última incógnita, la localidad con mínimo valor de vivienda y máximo valor. Creo que es entrar ay, a esa selección. De ahí, ay, ¿cómo se llamaba esto? Mm, Como dice Fabio, por ejemplo, tributo. nos enfocamos en el campo vivienda, ¿sí? Podemos ir hasta las estadísticas, correcto, como comenta Yesenia, y podemos colocar el mínimo de vivienda, bueno, como ya vimos el detalle, el error en sí, que se obtiene como valor 0, como mínimo deberíamos tener un valor 1, pero el máximo sería 48, ¿sí? U otra forma también bastante sencilla de poder seleccionar cuál sería el campo, sería ordenando de esta manera. Doble clic y ordenamos ascendente, descendente, y acá tenemos los valores mínimos y máximos. ¿Sí? Y ahí ya llenamos el campo en el documento. ¿Sí? Y listo. Con esto entonces tendríamos nuestro ejercicio de análisis poblacional. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Me comentan? ¿Todo claro? Bien, Diana. Sí, los demás también, todo claro, ¿verdad? Está bastante sencillo. Son herramientas básicas que estamos utilizando. ¿Sí? Vamos a guardar entonces este documento. Yo igual, todos los resultados yo se los voy a compartir para si es que en caso se hayan de repente atrasado un poco, lo puedan observar. Lo voy a compartir a través del mismo link de descarga. Voy a copiar la carpeta de resultados. Vamos a ver. Vectorial, primera parte, ejercicio, y en resultados del análisis poblacional. ¿Sí? Acá voy a ponerle análisis. Y lo guardo. Listo. Vayamos al siguiente ejercicio. Vamos a abrir un nuevo ARMAP. Y vayamos revisando la práctica número 2. Sí, en este caso, vamos a ver.
nos dice análisis de riesgo, perdón, en el distrito de Lurín, ¿sí? Nos comentan, en el distrito de Lurín se requiere una evaluación de riesgo mediante un SIG ante un eminente desborde del río Lurín. Por lo tanto, se solicita hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de los daños que causaría dicho desborde. Infraestructura afectada, población damnificada, etc. E identificar el área de influencia de dicho desborde. Por lo tanto, se requiere, ya no hay premisas o condicionantes como en el ejemplo anterior. Ahora vamos de frente a revisar la información. Vamos a cargar, ya tenemos nuestro ARMAP. Vamos a ver. Está abriendo. Ahorita les comparto mi ARMAP.